7728. A partir de este momento, comienza Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. You are the one thing in my way. 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 Muy buenas tardes, una nueva emisión de Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal, ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Como siempre en vivo, aquí en Sónica Más, dentro del grupo Sónica, líder de medios digitales de la República Argentina, miércoles de 18 a 19, hoy en nuestro capítulo 249, en la sexta temporada de Segunda Convocatoria. Rápido, pasamos a saludar, hacemos el introito de saludos porque tenemos un programa que tiene mucha información y por lo tanto lo vamos a hacer de la manera más rápida posible. Mientras nos están sacando fotos aquí los amigos de Sónica Más. Empezamos por la doctora Nelly Silvia Díaz. ¿Qué tal, Nelly? ¿Cómo te va? Muy bien, y no voy a decir contenta porque estoy acá, porque si no vas a decir cualquier cosa, así que estoy contenta porque estoy acá. Bueno, bárbaro. Me parece excelente. Doctor Gustavo Alejandro Griffi, ¿cómo andamos? Bien, bien, pero ¿El Chacho? Me sorprendió porque me amagó, fue para el otro lado y después vino para allá. Sí, me dejó medio descolocado. Pero bueno. El Chacho, sí, todo bien. ¿Todo bien con el Chacho? Bueno, Sí, todo bien. Adelante. Que también como raza. No, bueno. Pero el Chacho en Racing era otra cosa. Patada en el suelo no vale, che. Patada en el suelo no vale. Bueno, vamos con los medios de contacto con el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. No? Nuestra página web www.forodeabogadosph.com.ar, el correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com, Facebook Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, Instagram y X, Foro de Abogados PH. Muy bien. Doctor Juan Martín Luciano Taño, ¿cómo andamos? Muy buenas tardes a todos, muy contento de estar acá. Sí. Y un placer aprender con ustedes. Yo vengo a aprender. ¿Vos venís a aprender? Bueno, deja una monedita de vez en cuando entonces. Vengo de la UBA gratuito. Se terminó la educación gratuita en este país. No hay más educación gratuita. Es una orden de aprehensión contra el doctor Pizarro. En vez de decir aprendemos todos, algo de nada. Bueno, ¿todo bien, Juan Martín? Por ahora, todo bien por suerte, gracias por esta gran mesa. Bueno, bárbaro. Estamos muy contentos que estés presente nuevamente en el programa. Hacía tiempo que no te veíamos. Sí. Doctor Alfredo Eduardo Esgarila, perdón, primero voy a saludar porque me olvidé. Me parece. El decano, hoy estuve hablando con él. Con el decano del Foro de Abogados. Y a la niña de la mesa también. El doctor Héctor Hugo Bregman. Un abrazo fraternal a la distancia. Y también al doctor Hugo Leonidas Milione. Tengo la apuntadora acá a mi derecha. Que me viene bien por problemas de memoria. Mucho teatro. Tengo que meter más abajo, entonces. Bueno, que hoy no pudo hacerse presente porque tiene algún temita ahí laboral en el medio. Ahora sí, doctor Alfredo Eduardo Esgarila. Sí. ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, ya que está muy bien, ¿por qué no nos da los contactos con la radio? No. Vamos primero con el WhatsApp, por favor, solo mensajes, 11-2262-7728. 11-2262-7728. En la página web www.sonica.com.ar, YouTube Sónica Más, Instagram, Facebook y X Radio Sónica, Twitch Sónica Más y la app Sónica Más. Muy bien. Le repito el número del WhatsApp, mensaje de texto únicamente, por favor, 11 22 62 77 28. Si quieren saber de qué vamos a tratar aquí en vivo los miércoles de 18 a 19 por Sónica Más, lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales,
De paso saludamos a nuestra CM, a Morena Drago Hansen, que gracias a ella estamos allí. Salió muy bien tu video esta semana, Nelly, ¿eh? Y muchas vistas tuviste. Bueno, muchas gracias. Anunciando, por supuesto, el programa del día de hoy, que decía que a través de la página de Facebook del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, el fin de semana anterior pueden enterarse del tema que vamos a tratar y cuando contamos, como en el día de hoy, con invitado o invitada. ¿Puedo decir una cosa del video? Sí. Que me lo compiló nuestra gran, conocida de ustedes, pero gran amiga mía, Alejandra Páez. Le mandamos un beso a la distancia y el agradecimiento por su trabajo de siempre. Además, por supuesto, bájense la app de la radio. Cualquiera de las tiendas de los celulares se escucha y se ve con una alta fidelidad. Lo pueden hacer a través de los celulares en cualquier parte del mundo y también a través de otros dispositivos como pueden ser las tablets o las computadoras. Estamos por cumplir en la semana que viene 250 programas. Yo me asusto del número. Pensé que iba a decir 250 años. No, pero más o menos. Bueno, es más o menos, nada. por el esfuerzo es más o menos que eso. Y por supuesto, ya culminando nuestro 9º año desde la creación del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. ¿Se acuerda, doctor Griffi, cuando estuvimos allí con el doctor Bregman en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires? Bueno, el 1 de septiembre cumplimos 10 años y lo vamos a festejar. Lo vamos a festejar aquí en la radio y también lo vamos a festejar afuera. En una estancia. Sí, en uno de sus terrenos. En uno de mis campos. En uno de mis campos. En una de tus propiedades. Muy Ahora bien. que Muy la bien. ley sobre la propiedad. El doctor Esgaribia va a sortear 5.000 hectáreas Sí. de ganado tuerto para que, bueno, Sí, muy bien. puedan Pergamino. Si ustedes me mejor, permiten, mejor. quería hacer, antes de comenzar ya con el programa y darle el pase al tema central, quería hacer, a título personal, por supuesto, sin comprometer a ninguno de los miembros del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal y de los presentes aquí en la mesa de trabajo de Sónica Más, quería hacer una reflexión con respecto a un tema. Me acabo de enterar por el doctor Esgaribia que mañana no se va a tratar el tema de la extranjerización de la tierra, ¿no es cierto? De la ley, del proyecto que se iba a desarrollar en senadores. Igualmente, parece que se va a tratar el resto de las cuestiones, expropiaciones, desalojos, la cuestión del manejo de fuego, expropiaciones, etcétera. Bueno, yo lo que quería decir, y esto es, vuelvo a decir, a título puramente y exclusivamente personal, que aquellos legisladores que voten una ley, o por lo menos un proyecto similar, hoy, por supuesto, igual o similar al enviado por el Poder Ejecutivo, en mi opinión, no merecen más que el título de traidores a la patria y unos verdaderos cipayos y vendepatrias. Así que, por lo tanto, espero que eso no se dé. Y, por supuesto, convoco desde mi humilde posición a todos los ciudadanos y ciudadanas de la ciudad de Buenos Aires y, por supuesto, de las provincias, de alrededores, que igualmente estemos en la Plaza de los Dos Congresos frente al Congreso de la Nación, que es el lugar donde está representado el pueblo, para oponernos no solamente a esto que mañana parece que no se va a tratar, sino también al resto de la ley, porque la ley, que es una suerte de ley ómnibus, no solamente es mala, sino que ataca siempre a los más vulnerables, a los más débiles, y permite la apertura de grandes negocios, como es el tema de la derogación de la ley del manejo de fuego. Así que, por lo tanto, dicho lo cual, me quería despachar con respecto a esto. Adhiero. Bueno, te agradezco. Personalmente adhiero. Te agradezco. Bueno, terminado esto, y creo que hecha toda la presentación, Juan Martín, a quien saludamos, está en los controles y hace posible que estemos en el aire como siempre. Vamos a lo nuestro. El tema central en segunda convocatoria. Muy bien, recordarán que semanas atrás tratamos en la cuestión de la electromovilidad, un tema muy de moda, muy actual, que tiene que ver con los autos eléctricos o híbridos que en la Argentina van creciendo poco a poco, especialmente por la importación de autos de China, y también hay versiones nacionales que son híbridas. Lo hicimos, incluso convocamos a un juez, a un invitado que fue un juez que es un juez, el doctor Fabián Loiza, un amigo de la casa, que es un juez de la Cámara de Apelaciones de Necochea. Bueno, hoy vamos a retomar el tema con otro punto de vista, y por eso la idea es dar una mirada a este tema que es muy actual, la electromovilidad en consorcios,
para automóviles, para monopatines, la guarda de los vehículos eléctricos, la carga de los vehículos eléctricos, si es viable esto dentro de los edificios sometidos al régimen de la propiedad horizontal, cómo son las instalaciones con las que se debe contar en el inmueble para poder servir estos fines, pero no vamos a hablar en la primera parte nosotros. Va a hablar un amigo de la casa también, el arquitecto Juan Carlos Núñez Costoya, a quien ya tenemos en el aire, si no me equivoco, Juan Martín. Bárbaro. Muy bien. Lo queremos ver a Juan Carlos, saludarlo, darle el agradecimiento por participar y además que por supuesto nos comience a comentar. ¿Lo tenemos ahí, Juan Martín? A ver qué está pasando. Bueno, mientras tanto, Juanca nos envió que la vamos a ir pasando, una presentación bastante interesante que va a permitir seguir el hilo de su conversación y de su posición ante esta cuestión de los vehículos eléctricos. No sé, Emily, si querés comenzar con algo referido a lo que Juan Carlos va a comentar. La idea surgió porque yo vi parte de este material antes. Esto forma parte de un libro que está escribiendo Juan Carlos Núñez Costoya, en que obviamente vuelca toda su experiencia como arquitecto y que mira al edificio, a lo constructivo, pero que en algún punto, termina rozando la propia horizontal. Entonces había una frase que decía que lo que no se debe hacer, lo peor que se podría hacer, es decirle que sí y decirle a un propietario en un edificio, bueno, ahí tenés el tomacorriente, enchufa el auto. Y eso a mí me disparó la idea de que efectivamente nosotros estamos mirando muchas veces las cuestiones desde lo jurídico y no nos damos cuenta de que, como en muchas otras oportunidades, pero esta seguro, la cuestión pasa primero por lo edilicio acá. Entonces, primero hay que escuchar a los que saben de estas cuestiones. Y después venimos nosotros los abogados a decir qué vamos a hacer con todo esto. Que efectivamente ¿cómo lo encuadramos jurídicamente? Exactamente. Ya seguramente en la segunda parte del programa que vamos a tratar nosotros el tema desde lo jurídico, desde la legislación. Va a haber debate seguro, porque ya hubo debate en la preproducción, por lo tanto lo va a haber aquí en el programa. Qué lástima que no lo podemos tener a Juan Carlos, que se ¿Sí? ¿Ya está? ¿Lo tenemos? Bueno, entonces lo queremos ver. Juan Carlos, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Hola. ¿Qué dicen? Buenas tardes. Bien. Gracias por participar nuevamente de nuestro programa. Sos un invitado gracias a ustedes permanente. por invitarme. Un placer enorme. Bueno, Juan Carlos, tenemos tu presentación que está aquí al aire. Si quieren, ¿no? Segunda convocatoria sería un buen nombre también para decir qué tratar en la asamblea a futuro con este tema de las cocheras de hoy y del mañana, porque los automóviles eléctricos no son una cuestión de futuro, ya están entre nosotros y por lo general siempre vamos detrás de lo que se va ocurriendo, ¿no? Tanto los códigos como el derecho siempre aparece por detrás a la necesidad de los hechos implantada, ¿no? Bueno, la transición hacia la movilidad eléctrica es una de las cuestiones que hoy se están viendo. Yo no tengo todavía un coche eléctrico, pero en breve lo tendré. Y a mí se me ocurría pensar que si en mi edificio tengo cochera, tomo un cable, conecto mi auto y se acaba el problema. Y no comienza por ahí. Nosotros tenemos miles de edificios en la ciudad, desde hace más de un siglo, que sí se proyectaron cocheras, pero no para autos eléctricos, sino para autos de combustión interna. Y los automóviles eléctricos tienen varios temitas técnicos que hay que resolver antes de incorporarlos dentro del edificio. Yo, como decía Nelly, estoy escribiendo un libro que se llama Primero el edificio, luego el consorcio, porque nosotros los arquitectos creamos edificios para que luego existan los consorcios, ¿no? Alimentación eléctrica permanente, mayores potencias instaladas, sistemas inteligentes de carga, gestión energética y protección eléctrica. Para ustedes a lo mejor todo eso es chino. Pero la alimentación eléctrica es el primer tema fundamental a tratar en un edificio. Para que tengan ustedes una idea, porque los que nos escuchan tampoco seguro la tendrán,
instalar un auto o conectar un auto eléctrico a la red implica lo mismo que conectar entre 7 y 10 aire acondicionados split. Consumen entre 4 y 7 kilowatts y medio. No es un tomacorriente común como un ventilador en casa. Entonces, en primer lugar hay que verificar si el edificio está preparado para recibir semejante carga. Y como no vamos a estacionar uno solo, vamos a estacionar quizás varios, bueno, frente a eso, el administrador del edificio tiene que llevar la parte técnica a la asamblea para poder decidir qué se va a hacer y de la mejor manera. Mayores potencias instaladas, ¿qué quiere decir? Que si yo conecto un automóvil y no tengo balanceada mi red, en el edificio a lo mejor hay una caída de tensión en otros artefactos, en las unidades funcionales, en las partes comunes del edificio. Entonces tengo que tener un sistema que controle el consumo eléctrico cuando se inyecta un auto en la red. Entonces balancea ese consumo y mantiene todo el edificio estable. Bueno, la gestión energética, la infraestructura que hay que tener en el edificio. Nelly me preguntaba días pasados qué pasa con los edificios que tienen cocheras indivisas, ¿no? O condominios. Sí. Hay muchos espacios, muchos edificios que tienen cocheras individuales, con una unidad funcional, complementaria. Ahí podemos poner un wall box, que se llama la caja donde se va a conectar el auto eléctrico, pero en las cocheras indivisas son un problema, porque hay que hacerlo a través de una red troncal donde las personas puedan conectarse a esa red y conectar su automóvil, 1, 2 o en diferentes tiempos. O si viene un visitante a nuestro domicilio, también darle la posibilidad de que lo pueda hacer. Y ahí aparecen, viste, los vacíos jurídicos, porque a veces pasa, como me pasa a mí en mi casa, que AISA puso el medidor en la puerta de la vereda, y resulta que las unidades funcionales, uno tiene un jardín gigantesco y yo tengo un departamento pequeñito, y me cobran el porcentaje sobre todo eso y me lo cobran a mí. Entonces es medio injusta toda esa historia, ¿no? Bueno, en la parte eléctrica pasa lo mismo. ¿Cómo sabemos que alguien se conecta y a dónde va a parar ese consumo y a quién se lo van a facturar? Bueno, frente a eso hay muchos elementos que dan solución. Tarjetas eléctricas, tarjetas de radioconexión, como si fuera una SUBE. Claro. Uno acerca al cargador y esa tarjeta no es que tiene carga como la SUBE o información, sino que detecta quién es el usuario, a qué unidad funcional pertenece, qué consumo está haciendo, a qué horario, y cuánto hay que facturarle a esa unidad funcional. Vale decir que cuando hagamos una asamblea tenemos que tener presente todos esos temas que son todas incógnitas, ¿no? Todo desafío. Por supuesto. Vos hiciste en tu trabajo una mención al tablero adecuado. Tablero adecuado, claro. Bueno, una vez que medimos la factibilidad en el edificio, es decir, cuál es la red y cuál es la sección de conductores que entran a nuestro edificio, que alimentan los ascensores, las bombas de agua, las unidades funcionales, la piscina, el Zoom, todo eso, tenemos que saber cuántas nuevas cocheras vamos a utilizar como cocheras de electromovilidad, preparadas para electromovilidad. Correcto. Frente a eso se hace un cálculo de factibilidad y se decide qué es lo que se va a hacer. Ampliar la red, suministrar conductores con mayor sección y colocar tableros independientes, porque el edificio ya tiene su propio tablero seccional, con todas las unidades funcionales, con las partes comunes, pero tenemos que incorporar a ese edificio un tablero que sea distinto y que tenga la protección adecuada para los automóviles de electromovilidad. Claro. ¿Qué protecciones? Protecciones térmicas, protecciones eléctricas, protecciones de seguridad frente a tener cámaras que detecten calor, dispositivos que detecten el calor. ¿Por qué motivo? Porque dentro de estos automóviles está el gran secreto y el gran dilema. Las baterías
eléctricas de ion litio. De litio. Estas baterías, que gracias a Dios todavía no hay grandes problemas y grandes siniestros debido a las baterías, pero puede ocurrir que estas baterías entren en ignición y autoignición por exceso de consumo, por falla técnica, por falla de uso, y estas baterías tienen en sus componentes eléctricos y de conformación y configuración materiales que pueden ser nocivos para la salud si se incendia, generar humos tóxicos y altas temperaturas hasta llegar a los 800 grados. Y estas temperaturas no se pueden controlar simplemente con un hidrante que ya tiene el edificio o un matafuegos simple, porque estos incendios que se pueden controlar pueden se pueden reencender horas después o días después. La batería tiene esa posibilidad. Claro. Entonces hay que controlarlo a través de sistemas de detecciones térmicas y sistemas automáticos de lluvia, como los sprinklers o sistemas de combate de incendio instalados ya en esas cocheras. Bueno, las preguntas, ¿no? Aparecen preguntas. El diseño del tablero lo van a tener ahí, seguramente lo están viendo. Sí, sí. Le vamos a pedir a Juan Martín que retroceda para que lo podamos ver nuevamente. Tiene una gran llave térmica y de ingreso de la red y después detectores diferenciales cuando excede la carga, que se corten automáticamente. Sí. Cuando hay un exceso de consumo por algún automóvil conectado, que automáticamente corte el servicio. Y en el fondo del tablero, los medidores individuales por cada unidad funcional. Correcto. Para asignarle el consumo y la facturación del consumo de cada uno. Correcto. De esos automóviles. Juan Martín, ¿podrás poner allí la placa del tablero exclusivo para electromovilidad? Así es claro. Es la 3. Creo que un poquito más adelante, si no me equivoco. Ahí está, ahí tenés la. Sí, seguí, por favor, Juan Carlos. Así vamos contándole los principales desafíos, y se los voy a leer para no olvidarme ninguno. Por favor. Inexistencia de tableros eléctricos sectorizados, del que estábamos hablando. Ausencia de medición individual de consumo. Espacios sin delimitación física permanente. Por eso, en esos espacios que no tienen delimitación física, deberíamos tener una traza superior aérea con una bandeja que traslada a todos los conductores, y un gran tótem donde podamos cargar en formas indistintas o en tiempos diferentes unidades funcionales que puedan, unidades de servicio, como los autos o las motos o los monopatines, a ese tótem. Bueno, las canalizaciones inexistentes, no hay canalizaciones preparadas para eso. Las potencias eléctricas insuficientes, todos esos son desafíos que hay que afrontar y verificar, obviamente, a través de idóneos en la materia, ¿no? Matriculados en instalaciones eléctricas. Como les contaba, redes troncales para espacios indivisos, y en las cocheras que están identificadas, los wall box o cajas de pared, donde con cables extensibles se llega hasta el vehículo y se carga. Eso va dirigido directamente hacia la unidad funcional de la complementaria donde estamos utilizándola, y la facturación le va directamente a la unidad funcional. Las tarjetas que yo hacía referencia se llaman Radio Frequency Identification. No tienen, nada más tiene un chip, y con esa tarjeta uno la apoya en el sector donde se conecta al automóvil y directamente le va la carga del servicio con el tiempo empleado a la unidad funcional que está haciendo uso de ese servicio. Y ya que hablábamos de electromovilidad vehicular, yo diría que antes de que llegue al edificio la electromovilidad vehicular, van a estar llegando la micromovilidad, que son los monopatines, motos, scooters, bicicletas eléctricas, patines eléctricos o ruedas, ¿no? Todos esos son los que van a llegar más rápido al edificio. Claro. ¿Y qué ocurre? El usuario
llega a su casa, lleva el monopatín a su unidad funcional y lo carga en su unidad funcional o en el balcón. Vale decir que el trato que se le da a la red es descontrolado. Entonces habría que sentarse, trabajar en cómo vamos a encarar el sistema y después proponerlo en una asamblea. Entonces, las preguntas se las dejo a ustedes. Sí. ¿La red de carga constituye una mejora sobre una cosa común? Es lo que vamos a charlar en la segunda parte. Ahí viene el lío. Ahí viene el problema. ¿Qué mayoría de asamblea se requiere para aprobar esta instalación? ¿Cómo se distribuyen los costos? Quédate en línea después que lo vamos a tratar. Eso protegete porque podés recibir un ladrillazo vos también, ¿no? ¿Puede un propietario exigir una conexión individual si tiene el edificio un sistema común? Sí. ¿Y qué régimen de mantenimiento y responsabilidad corresponde a esa infraestructura? Es cierto. Y yo les pongo acá, al final de todo, un proyecto. Juan Carlos, vamos avanzando, Juan Martín. Ya vamos a la placa de micromovilidad eléctrica de edificios. Claro, así. al final de todo. Vayan al final de todo. Micromovilidad. La última. La tenemos ahí. 6.6, Juan Carlos, por favor. Está, bueno, ahí van a ver que el subsuelo, este es un ejemplo, ¿no?, de un proyecto, en un subsuelo donde se subdividen los espacios de electromovilidad vehicular, lo que es automóvil, y los espacios para las bicicletas, para los scooters, para los monopatines, y también si el administrador piensa a futuro, que es lo que pensamos que ese administrador inteligente lo va a hacer, también saber si en alguna parte del edificio tenemos algún techo, alguna cubierta, algún semicubierto, donde podamos instalar a la red dispositivos de captadores fotovoltaicos o paneles fotovoltaicos, en vez de extraer energía de la red, le puedan aportar para disminuir los costos y darle al edificio el carácter de sustentable, es decir, aportando energía a la red. No, la empresa de proveedora no nos va a pagar nada, pero nosotros vamos a ahorrar unos buenos pesos. Imagínense 5 automóviles en un edificio que están consumiendo en un rato la carga similar a 10 aire acondicionados split medianos. Es una carga muy importante. Dentro de los automóviles de electromovilidad están los híbridos, que obviamente no requieren de semejante carga, y los totalmente eléctricos. En el caso de los híbridos, en muchos casos, marcas que ya están en el país, se autoabastecen eléctricamente, es decir, en la frenada y en el andar van cargando sus baterías a modo de generador. En cambio hay otros que también son híbridos enchufables, que requieren además de una carga adicional de las baterías. Y después están los totalmente eléctricos, que obviamente necesitamos, si bien tienen una autonomía de el pan entre los 380 y 1000 kilómetros, también, bueno, en algún momento hay que cargarlos. Y si bien lleva varias horas. ¿Cómo? Y lleva varias horas de carga, digo. Claro, bueno, en estos edificios lo que se propone, o lo que sería interesante que propusiera el administrador, es que la carga que reciba el automóvil esté balanceada con la carga del edificio. Entonces, en algunos momentos va a recibir carga más lenta, y en otros momentos, cuando esté liberada la red, el dispositivo BMS, se llama BMS al dispositivo del edilicio que controla la red, entonces puede cargarlo más velozmente. Eso se puede dar en los espacios, por ejemplo, en los conjuntos inmobiliarios, donde tenemos cocheras para recibir de cortesía a nuestros invitados, y entonces allí sí se tiene que producir quizás una carga energética rápida para que la persona que está visitándonos pueda salir nuevamente con su automóvil. Y aplicarle la carga energética a la unidad funcional, obviamente, que trae al invitado al edificio. Pero todo eso es una
maraña de cuestiones que hay que ir resolviendo a futuro y ya ir pensándolas porque tenemos muchísimos automóviles eléctricos en la calle ya. Y cada vez van a ser más. Y cada día van a ser más, sí, obviamente. Los valores son relativamente más económicos que los vehículos de explosión interna, tienen menos piezas, tienen menos service, y entonces esas mejoras hacen que rápidamente son más económicos, es más, en el valor final, con las mismas o más prestaciones que los vehículos de combustión interna. Así que el advenimiento del vehículo eléctrico es más veloz de lo que nos va a parecer. Juan Carlos, excelente lo tuyo. ¿Nos permitirás a aquellos oyentes, a la audiencia que quiera conocer y compartir, que quiera que le compartamos tu presentación, ¿nos autorizás a hacerlo? Pero cómo no, con todo gusto. Entonces le decimos a la audiencia que nos escriban a forodeabogadosph@gmail.com o cualquiera de nuestras redes sociales y les pasamos esta presentación que es muy clara, muy precisa, con mucho contenido. No todo se puede ver tan fácilmente a través de la pantalla, para que puedan observar el trabajo, creo que un trabajo puntilloso del arquitecto y amigo Juan Carlos Núñez Costoya. Juanca, si me dejas pasar un chivo, lo paso. Pasalo que nos vamos el año que viene, a mitad de año aproximadamente, voy a publicar, va a salir mi libro que se llama Primero el Edificio, y van a estar contenidos en el final como bonus track del libro, este tipo de cuestiones de la electromovilidad, y bueno, la excelencia en la administración de los consorcios que lleva a cabo el pensar en el edificio de hoy y en el futuro. Muy bien. Juanca, muchísimas gracias por todo, como siempre, que pases una muy linda tarde-noche, que descanses y te agradecemos. Sigo viendo, gracias. Te agradecemos como siempre tu participación. Fue el arquitecto Juan Carlos Núñez Costoya, 18:35 en la República Argentina, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 15 grados la temperatura y vamos a la pausa. Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @Foro de Abogados PH. Y en Instagram, Foro de Abogados PH. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. Cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. Cause you're a sky full of stars. Cause you light up the path. I don't care, go on and tear me apart. I don't care if you do. Cause in the sky full of stars, I think I saw you. Cause you're a sky full of stars. I wanna die in your arms. Cause you get lighter the more
estamos escuchando es Coldplay. Ahora habría que decir una banda de los años 90, de fin de los 90. En mi tiempo se diría un conjunto musical. Buah. Y el tema se llama Sky Full of Stars, o sea, un cielo lleno de estrellas. Ay, lo sabe, ¿viste? Bien. Bueno, cortito con eso, nada más. La opinión en segunda convocatoria. Bueno, muy bien, ahora seguimos en segunda convocatoria, 18:39, y viene el debate jurídico, porque de todo esto que hablamos, que en parte lo planteó también el arquitecto Juan Carlos Núñez Costoya, deriva en qué hacemos jurídicamente con esto dentro de los consorcios y los conjuntos inmobiliarios, qué tiene que ver esto con los espacios comunes, los espacios propios, las unidades funcionales y complementarias, y cómo aplicamos estos benditos artículos 2051, 2052, 2053 del Código Civil y Comercial de la Nación. Para comenzar y despuntar el tema, les comento que, o les diría a todos, a la mesa y por supuesto a la audiencia, que los reglamentos enumeran lo que se considera de propiedad común, ¿no? Es decir, los espacios, las cosas y los servicios. El artículo 2056, como lo hemos dicho en innumerable cantidad de veces, el Código Civil y Comercial de la Nación establece que el reglamento de propiedad horizontal debe contener, y entre sus incisos, que no es taxativo, la enumeración de cosas y partes propias. El derecho de servirse, de gozar de estos elementos comunes, se extiende no solo a los titulares de dominio, sino a todos los ocupantes de las unidades, sean ellos locatarios, comodatarios, usufructuarios, usuarios, etcétera, etcétera, etcétera. Artículo 2045. Las facultades de los propietarios pueden, y esto tiene que ver con estas cuestiones de la electromovilidad, sin necesidad de consentimiento de los demás, enajenar la unidad funcional que le pertenece o sobre ella constituir derechos reales o personales, la constitución, transmisión o extinción de un derecho real, gravamen o embargo sobre la unidad funcional comprende a las cosas y partes comunes y a la unidad complementaria, y no puede realizarse separadamente de estas. Estamos hablando además de la inescindibilidad o interdependencia de las partes propias y comunes. ¿Cómo aplicamos la electromovilidad? Con los artículos 2051, 2052, lo estoy mirando al doctor Luciano Taño, 2053. Bueno, ahora lo dejo a ustedes. Bueno, antes que nada, qué tema interesante el que plantean, que se está hablando mundialmente, ¿no? Pues algo nuevo que ninguna legislación, ni siquiera la última del 2015, está preparada, porque acá esta gran inmigración o importación fue ahora a principios de 2026, que llegaron 6.000 autos eléctricos. En cuanto a lo puntual que me preguntás, creo que la duda está dada de si la obra es en una parte común, obviamente, y la duda es si es en beneficio común o en beneficio particular. Ajá. Si el beneficio es a favor de todos, Sí. será el 2051, y si será en favor de alguien en particular, será el 2052. Bien. Y la mayoría son importantes. En el primer caso, en beneficio común, mayoría absoluta del total de los propietarios, y en el caso del 2052, o sea, para alguien en particular, unanimidad del total de los propietarios. Bien. Con lo cual ahí habría un gran tema planteado en la asamblea, porque con que uno se oponga, ya no habría una. Además debe haber una manifestación expresa, ¿no? Sí, sí, un informe técnico previo. Además de eso, la manifestación expresa del propietario a través del artículo 2061, es decir, que expresamente tiene que consentirlo. Doctor Egarila, ¿quería decir algo? Sí, no, primero que no, como bien dijo Juan Carlos hace un ratito, no podemos decir que vaya, o yo no puedo ir a la cochera y enchufar el cargador, por más que sea del de emergencia, que tiene una baja potencia de 2,3, y tiene que haber un porcentaje. Pero tampoco podemos negar lo que es un poco la tendencia que se venía dando de con evasivas, que hay que consultar la compañía de seguro, que el riesgo, Yo creo que no hay una respuesta en abstracto única, porque va a depender de un montón de situaciones. Habrá edificios en los que será posible, porque son cocheras, unidades funcionales o complementarias, y que a lo mejor tienen muy cerca, habitualmente es así, muy cerca del tablero general de electricidad, para que por ahí se pueda derivar
una línea que seguramente esos cables van a pasar por un área común, que serán en las bandejas portacables. Habrá otros que únicamente será viable en la medida en que tengan un espacio común disponible, porque a lo mejor las cocheras son móviles, y habrá un espacio disponible para poner un tótem de carga común para todos con los sistemas de medición para que eso se distribuya en función de lo que consume cada uno, no puede estar libre, digamos, y ahí habría que incluir todo tipo de movilidad eléctrica. Y habrá otros casos que no va a ser posible porque tengan cocheras, sean móviles, no tengan un espacio, o directamente no tengan cocheras, y entonces no vamos a permitir que se tiren un cable desde el 5º piso para que enchufen el auto en la puerta. Entonces, creo que no hay una solución única. A mí me parece que, con todo respeto, ¿no? Y son opiniones, pero circunscribirlo exclusivamente al 2051 y 2052, yo creo que en este caso no es lo mismo que alguien construya un departamento en la terraza, digamos, a esta situación. Y acá hay algo que es muy importante que hasta ahora no se dijo. Acá hay un tema económico. El costo de movilizarse con un vehículo eléctrico está centésimas veces por debajo del costo del combustible. Entonces, esta realidad se va a ir imponiendo. Entonces, o adoptamos un criterio de ver, me parece espectacular el trabajo que hizo el arquitecto Núñez Costoya. Avanzamos desde ya con este tema para ver qué posición. Y a mí me parece que para no quedarnos encerrados en una situación sin salida, porque si empezamos a hablar de unanimidad, todos ya sabemos en esta mesa que la unanimidad es prácticamente imposible. No se puede lograr. Una sola persona. A ver, en un edificio donde hay 20 unidades, 10 cocheras. Los 10 que no tienen cochera y que no tienen movilidad les importa un bledo y van a decir que no. Y con uno solo que se opongan, no. Que piensen a futuro, ¿no? Bueno, está bien, sí. Bueno, porque se valoriza el edificio. Ahora, yo creo que con una interpretación un poco más armónica, alguno dirá forzando, puede ser, de por ahí del 2053, creo que podemos empezar a buscarle una punta o una salida. Posiblemente en el futuro tendrá que haber modificaciones legislativas, claramente, porque esto en el 2015 había ya algo de movilidad eléctrica, pero si nos encerramos en posiciones dogmáticas, y se nos va a venir la noche y se van a venir las improvisaciones y los desastres y los conflictos se van a multiplicar muchísimo en los edificios, ¿no? Esta es una... Doctor Griffi, es mi opinión. Tu opinión. A ver, yo en parte coincido con lo que comenta Alfredo. Yo recuerdo haber asistido a algunos debates con relación al tema de mejoras y obras en conferencias dadas por algunos camaristas, y algunos camaristas consideraban que uno tenía que ser más laxo con las mayorías en ciertas circunstancias, más que nada cuando estamos hablando de mejoras, ¿no? Con lo cual podríamos quizás no hablar de unanimidad, pero hablar de otro tipo de mayoría, como quizás podría ser los 2/3, bueno, o mayoría absoluta según el caso. Calificada. Claro. A ver, me parece que sería muy interesante analizar qué es lo que pasa en el derecho comparado, ¿no? Yo recuerdo que el año pasado, cuando tuve la oportunidad de estar en el Reino Unido, me sorprendió que yo diría que mínimo el 50-60% de los autos eran eléctricos. Sería interesante ver cómo este tema se resolvió en otros países que van más adelantados y que justamente tienen ya un parque automotor bastante suficiente. Yo creo que en el tema, por ejemplo, que parecería ser más terminante, que es el tema de los espacios comunes, por ejemplo, de un espacio común que tiene asignado a guarda de vehículos, etcétera, etcétera, me parece que ahí la solución tendría que pasar no por, digamos, la instalación para un vehículo predeterminado, sino como un servicio de carga, digamos, valga la redundancia, a cargo del consorcio, y con otra distribución y otro manejo, con lo cual ya no estaríamos hablando de un interés particular, y que por otro lado podría velar también por aquellos que, si bien no tienen un vehículo eléctrico, pueden evaluar la adquisición de otros vehículos. Así que yo creo que habría que, digamos, buscarle la vuelta como para no tener que manejarnos con unanimidad, por supuesto, siempre y cuando estén dadas todas las condiciones técnicas y de seguridad. Sí, eso sin ninguna duda. Eso creo que, como un poco quedó en evidencia en función de lo que habló el arquitecto, me parece que
Obviamente la parte legal es importante, pero tiene que estar supeditada también a la parte A las cuestiones técnicas. Claro, ya. yo me quedé con ganas de hacerle 2 preguntas, que en una de esas se las podemos enviar y lo conversamos en otra emisión, que es, si ya se están construyendo edificios con yo este pensaba tipo en de, Sí, los nuevos de hay mucho que circunstancias, sí. claro, y lo que me interesaría también consultarle es que también hay una tendencia muy grande, como pasa por ejemplo en Brasil, a hacer edificios sin gas, que todo es eléctrico. Ahora, ¿esa circunstancia favorece o perjudica la posibilidad Y que depende pueda de los haber costos también, autos ¿no? eléctricos por el tema del consumo que pueden Claro, levantar? Bueno, correcto. esas son 2 preguntas que un poco me Juan quedan Martín, pendientes. podemos pasar a la placa que dice espectro de derechos del propietario. Mientras tanto, le digo que conforme lo dispone el código, este tipo de innovaciones puede llevarse a cabo sin media consentimiento de los propietarios, expresado en asamblea y por las mayorías que fije el reglamento de propiedad y administración, bueno, hoy llamado reglamento de propiedad horizontal, ¿no? Esto conforme al artículo 2056, inciso ñ. Pero se regulan diversos supuestos. Por ejemplo, en primer lugar, la mejora a realizar debe resultar en beneficio común, el artículo 2051, y decidido por mayoría previo informe técnico, como dijo el doctor Luciano Taño. Por otro lado, las modificaciones estructurales que alteran el inmueble de una manera sustancial, artículo 2052, ya fuera en su planimetría, distribución o porcentuales, y en este supuesto también se requiere la unanimidad. Es o que alteran el inmueble, no son solo estructurales, es o que alteran el inmueble, porque podrían no ser estructurales, pero que alteren el inmueble de una manera sustancial. Y eso yo creo que es determinante para el análisis nuestro. ¿Lo alteran o no lo alteran Porque sustancialmente? vos no estás haciendo, quizás vos no modificás la estructura, pero yo escuchaba lo que decía Juan Carlos respecto de los hidrantes, los sprinkles, todo lo que hay que tener en el caso de albergar. Bueno, no sé si estás modificando la estructura, quizás lo que estás haciendo es interviniendo el edificio sin modificarle la estructura, pero de una manera que ya no va a ser el mismo que era, indudablemente. Claro que sí. Alfredo. No, un poco con una de las preguntas que se hacía Gustavo. Hace pocos días estuve en un desarrollo nuevo, todavía están con la tierra, moviendo tierra, en una manzana completa, de uno de los mayores desarrolladores en cuanto a calidad de lo que ofrecen, ¿no? No voy a dar el nombre, por supuesto, por una cuestión de hacer publicidad, pero... Si no se la facturamos, no hay problema. Y estuve con la... no porque creo que no podemos tener un programa, porque estuve con la arquitecta que está a cargo de la comercialización, y le pregunté exactamente esto. Nada, absolutamente nada. Todavía están en la tierra, no empezaron a hacer los pozos todavía. Y están vendiendo ya vendieron unas cuantas unidades. Y entonces, digo, esto lo van a entregar más o menos, calculan 2028 la terminación. Siempre se retrasa un poco más, pongamos 2029. ¿Qué va a suceder con ese edificio absolutamente nuevo que no han previsto este tema? Creo que se les va a venir la noche, me parece que van a tener algún problemita. Mientras vemos las próximas placas, Juan Martín, el doctor Griffith nos va a comentar de qué se trata esto para ya terminar de clarificar un poquito la cuestión, ¿no es cierto? Bueno, un poco referido a lo que habíamos hecho mención con anterioridad, el tema de las modificaciones u obras nuevas, según quién sea el beneficiario, y vamos a decir las consecuencias estructurales o no que puedan causar al edificio, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, una obra de beneficio común, tal como establece el artículo 2051, el requisito va a ser mayoría absoluta más informe técnico. Ejemplo, renovación del hall de entrada. Si tenemos una modificación estructural sustancial, artículo 2052, unanimidad, alteración o planimetría, o también que puede implicar modificación de porcentuales. En el caso también de obra en partes comunes en beneficio particular, también necesitamos la unanimidad. Uno de los ejemplos podría ser construcción en terraza exclusiva, instalación privada en área común. Y luego, bueno, tenemos un caso aparte, específico, que es el tema de las reparaciones urgentes, el artículo 2054, que bueno, eso lo que prevé es una situación muy especial, que es ante la ausencia del administrador, ¿qué hacemos con el tema de las reparaciones? Y faculta al propietario a efectuarlas y después, una vez acreditadas, reclamarlo al consorcio. Bien, ¿con qué seguimos?
Sí, yo vuelvo a insistir, si ustedes me permiten. Sí. Me parece que una posible solución, si es que no se puede discutir o flexibilizar, como bien dijo Gustavo antes, el tema de la unanimidad, me parece que habría que leer un poquito más detenidamente y estudiar más detenidamente el 2053, porque dice algunas cosas que pueden interpretarse de distintas formas. Dice, mejora u obra nueva en interés particular. Si la mejora u obra nueva autorizada sobre cosas y partes comunes es el interés particular, el beneficiario debe efectuarlo a su costa y soportar los gastos de la modificación del reglamento de propiedad horizontal y de su inscripción si hubiera lugar a ellos. Si estamos hablando de una de las posibilidades, de una de las tantísimas posibilidades que hay, que es, por ejemplo, que es viable en un edificio, como decía antes, de cocheras individuales, que son unidades funcionales o complementarias, de traer una línea eléctrica hasta la cochera, desde el medidor particular, con todos los elementos de seguridad y las normas AEA, EIRAM, etcétera, 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 para dar carga a un vehículo en una cochera y teniendo en cuenta las cargas, las potencias máximas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué no podemos buscar la salida por acá, por este lado, por el lado del 2053? Perdón, Alfredo. Sí. Mirá, el tema que vos comentás yo lo hablé la semana pasada con un administrador, ¿no? Sí, correcto. Y le planteé prácticamente lo mismo que vos le estás planteando. Ajá. Entonces el administrador me dijo, ¿qué pasa si son 30 unidades funcionales y los 30 piden la salida? Es decir, vamos a suponer que tenés 30 cocheras y los 30... Es decir, lo dije al principio. Capaz que técnicamente no es viable o no es posible. Claro, pero por eso dije, en abstracto es imposible resolverlo en abstracto. Hay que ver el caso concreto y hay que ver cuántas unidades son, cuánto va a significar, etcétera. Lo que digo es que... Pero es que es más que eso. Esto es una cuestión de casuística pura. Uno, las cosas comunes se usan conforme su destino. Empecemos por ahí. La guarda de vehículo no implica la carga del vehículo. Uno. Dos, las cosas comunes se usan sin restringir ni perjudicar el legítimo derecho de los demás. Tres, lo que vos decís de la autorización no se está refiriendo solo a que el consorcio lo autorice, sino que a un juez lo autorice. El código va más allá de eso, está diciendo, a usted lo autorizaron, pero cuidado, que va a tener que pagar usted, que es el único beneficiario. Correcto. No se está refiriendo a que la autorización pueda ser de unanimidad o menos o más. Bueno, acá dice así, textual, sí, la ley lo dice. La autorización dice, porque esa es la tercera avanzada del código. Ya te dijo cómo se autoriza. Entonces no podés volver a reinterpretar cómo se autoriza. Empecemos por ahí. Pero más allá de eso, esto para mi gusto es casuística pura. No es lo mismo un edificio que tiene un playón para guardar los autos. No es lo mismo un edificio que tiene una gran unidad complementaria o funcional, que encima si se tiene en condominio y te lo pide uno de los condóminos vos que vas a hacer como asamblea, no es lo mismo que efectivamente haya un mix de estos adentro del edificio. Y después yo sigo pensando en lo que dijo Juan Carlos. ¿Qué pasa si la obra, que tiene que hacerse necesariamente en sectores comunes, va a gravitar importantemente en el edificio? Y las dos últimas cosas. Los cables son todos comunes hasta el ingreso a la unidad funcional. O vamos a pensar, como dice el código, que no todas las cosas comunes son de todas las unidades. Así que todo eso en las cabezas nuestras, cada vez que alguien nos viene a preguntar qué hacemos con esto, me parece. Juan Martín, vemos las últimas placas rápidamente. El doctor Griffi hace un breve comentario. Ya nos tenemos que ir, así que todavía nos falta la novedad. El caso de aplicación del cargador eléctrico. Bueno, es un poco lo que estuvimos charlando. Acá, bueno, el caso que se está evaluando sería un caso, digamos, yo creo que sería el caso límite, ¿no? Sí. Es decir, estamos hablando de una cochera un poco común y que un propietario pretende una conexión individual. Creo que ahí sí claramente calza, con el perdón del término, dentro del artículo 2052, y estaríamos hablando de la necesidad, en este caso sí, de unanimidad, ¿no?
es uno de los casos un poco más extremos. Y haciendo un poco referencia también a lo que había dicho el arquitecto, hay un montón de cuestiones técnicas, yo diría administrativas, que tienen que evaluarse más allá de lo legal. Por supuesto, la seguridad técnica a través de un informe emitido por un profesional que se encuentre facultado para ello. El tema, por supuesto, de toda la parte del seguro, de que esto no implique un problema con la cobertura en el caso de un siniestro, ¿no? Y después, bueno, por supuesto que el tema de los costos, no solo de la instalación, sino el costo del funcionamiento operativo, ¿no? A cargo de quién sería. Todas cosas que también hay que evaluar. Muy bien, vamos a seguir en otra ocasión hablando de este tema tan interesante. Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH. Las novedades en segunda convocatoria. Muy bien, nos estamos despidiendo, pero vamos con las novedades. En verdad, el 27 de julio del corriente hubo un nuevo acuerdo salarial, acuerdo salarial entre la Federación Argentina de Trabajadores de Edificios de Renta Horizontal y las 3 organizaciones de administradores que negocian las paritarias. ¿Cómo viene esto? La remuneración del mes de julio es un incremento del 2%, a calcular sobre el básico correspondiente al mes de junio de 2026 para la 4ª categoría, establecida en el artículo 6 del Convenio Colectivo 589/10, aplicándose los adicionales de convenio y en forma proporcional con las restantes categorías establecidas. Se implementa la suma fija remuneratoria mensual. Se aumenta. Se incrementa. La suma de pesos 25.000, que se abonará conjuntamente con la remuneración a abonar en el mes de julio 2026. En agosto 2026, un incremento del 1.9, y va a haber también un incremento de la suma fija remuneratoria mensual de 25.000 pesos. Y finalmente, en el mes de septiembre, un incremento de la suma fija remuneratoria mensual. En la suma de pesos, ahí ya no se está hablando todavía del porcentual, sino de una suma fija de pesos 25.000, que se abonará conjuntamente con la remuneración a abonar por el mes de septiembre de 2026. Y las partes se comprometen a reunirse durante el mes de septiembre de 2026 con el objeto de establecer una recomposición o incremento salarial por periodos siguientes. Bueno, nos despedimos. Muy bien. Juan Martín. Muchas gracias, excelente programa, felicitaciones a todos, un fuerte abrazo a todos. Bueno, saludos, nos veremos el miércoles que viene. Buenísimo, contenta como siempre de haber estado acá y agradeciendo. Alfredito. Muy bien, hasta el próximo miércoles. Un nuevo debate. Un nuevo debate. Mientras debatimos en la semana nosotros. Juan Martín, muchas gracias como siempre en los controles técnicos de la radio. Nos despedimos hasta la semana que viene, cuando digamos que comienza segunda convocatoria, el programa de la Propiedad Horizontal, siempre en vivo los miércoles de 18 a 19 por Sónica Más. Muy buena semana, hasta entonces. Hasta aquí fue Segunda Convocatoria, el programa de la Propiedad Horizontal. Nos reencontramos la próxima semana. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y llegando a todo el mundo,